Capítulo 2. Guerra de desgaste. El tiempo congelado de repente retomó su ritmo implacable. Alejandro se acercó a ella con pasos grandes y deliberados. Instintivamente Lorena dio un paso atrás, pero no fue suficiente para el agarre brutal de ese hombre que la tomó de la barbilla, inclinándole el rostro hacia arriba con fuerza. ¿Estás bien? Lorena no tuvo más remedio que mirarle a los ojos. Sus miradas chocaron en el aire. ¿Era una ilusión? Lorena sentía como si los últimos 10 días desde su regreso al pasado hubieran desaparecido, y estaba de nuevo en el frío aislamiento de Soto, enfrentándose a ese hombre que parecía igual de nervioso, agotado y rebosante de rabia. El hombre frío e inflexible no se parecía en nada a la figura serena y regia que conocía. Entonces, sin previo aviso, él la besó con urgencia. En el momento en que sus fuertes manos la apretaron, Lorena luchó, forcejeó, pero él ignoró sus protestas con un gesto tan implacable como posesivo. Una nauseabunda oleada de bilis le subió por la garganta y finalmente, como un animal herido en peligro, Lorena tomó lo primero que encontró y lo blandió con fuerza. La pluma puntiaguda se tiñó de sangre. Sangre de Alejandro, que por un momento pareció demasiado atónito para reaccionar. Sus ojos cerúleos estaban sobre la mano que tenía un gran corte y chorreaba, pero cualquier indignación que pudiera haber sentido fue ahogada por la carcajada de Lorena, que estalló como si hubiera enloquecido. Y quizás sí lo había hecho. Si das un paso más, te mato. No vuelvas a tocarme. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la pluma. Alejandro la miró atónito, pero tras un breve silencio soltó un bufido. Tú eres la que se metió en mi cabeza como un parásito. Nunca debí traer a alguien como tú a mi familia. Pero eso no importa, porque siempre serás mía. Y después de un par de maldiciones, se marchó dejando atrás a Lorena, cuyas piernas se sentían débiles. La ansiedad regresó con fuerza, pero no pudo permitirse caer en la desesperación. No era momento para la debilidad. La locura de Alejandro, su furia injustificada, no era suya para llevar. Si quería destruirla, entonces debía estar preparado para caer con ella. Lentamente, su cerebro privado de oxígeno y que giraba en un mareo fue recobrando la calma, guiada por la voz suave del marqués que le dio consuelo en el confesionario. Respira Lorena, estás viva. Y así, el mundo volvió a su quietud tranquila, pero solo Lorena permanecía en el caos, porque su plan inicial había fallado, lo que significaba que debía cambiar de estrategia para conseguir el divorcio. Y mientras tanto, debía seguir viviendo como la esposa de ese monstruo. Pero ¿cómo iba a soportarlo? No podía quedarse más tiempo en esa casa con ese cabrón. Y al amanecer, Lorena, aún con su camisón arrugado, corrió directamente al departamento de policía de Motre. Un policía que la reconoció la saludó educadamente mientras le preguntaba qué hacía allí tan temprano. Sin hacerse esperar, Lorena se quitó el chal mostrando su ropa ensangrentada. Quiero presentar cargos por agresión y prisión preventiva. El policía, asombrado por lo que veía, tuvo que preguntar contra quién era la denuncia, sin esperar la respuesta de la duquesa. Yo apuñalé a mi marido. Solicito custodia protectora inmediata. Como era de esperarse, Alejandro movió sus influencias rápidamente, frustrando así los planes de Lorena. El oficial que tomó su testimonio ni siquiera se molestó en empezar una investigación, sino que categorizó su caso como un desacuerdo de pareja y lo desestimó con una sonrisa. Lorena, que estaba en la otra habitación mientras Alejandro hablaba con el oficial, cerró los ojos y exhaló en silencio, como intentando estabilizarse. Una vez más había confirmado lo que ella sabía. Este tipo de represalia no era más que una rebelión menor, una que Alejandro Levantes podía sofocar con una sola llamada o un apretón de manos. La ley no estaba de su lado, pero había alguien que sí lo estaba. Los reporteros querían conocer su versión. Atraídas como moscas a la mierda, se agolpaban afuera del edificio, ansiosas por cotilleos sensacionalistas. Y mientras Alejandro instruía a su asistente para que despejara la salida trasera, Lorena se movió rápidamente a la puerta principal y salió a la calle. Rodeada de docenas de miradas curiosas y ansiosas, Lorena mantuvo su compostura ante la avalancha de preguntas. Las más destacadas fueron: ¿por qué apuñaló al duque? ¿Es cierto que tu matrimonio está en caos? ¿Tiene algún comentario sobre la carta anónima enviada a la prensa ayer? Lorena fingió un gesto de desamparo, luego con voz clara y calmada convirtió su inquietud en una fría realidad. Voy a pedir el divorcio. Los reporteros, momentáneamente atónitos, estallaron de nuevo en un frenesí, pero el show apenas había comenzado. Mi amiga Arisa me hizo el favor de recolectar la evidencia de la infidelidad de mi esposo. Luego
Luego sacó las fotos que había llevado consigo, las cuales dejó caer deliberadamente en un fingido accidente. Las fotos eran aquellas en las que se veía a Alejandro envuelto en los brazos de Olivia, y si los periodistas ya estaban hambrientos por el chisme, ahora salivaban como hienas. De reojo vio cómo la máscara de Alejandro se resquebrajaba a diferencia de ella, que tuvo que agachar la cabeza para ocultar la leve curva de su sonrisa, porque Alejandro Levantes no iba a frustrar sus planes. Al día siguiente, la noticia se dio a conocer por todo Motril. La duquesa de Levantes declara que ya no puede soportar la infidelidad del duque durante todo su matrimonio. El divorcio de los duques es un hecho. Los periódicos publicaron imágenes de Lorena cogiendo un carruaje al azar en la calle, dirigiéndose hacia la residencia Klein. También había muchas fotos del duque con su amante. Más de una docena de periódicos hablaban de lo mismo. Era el chisme del siglo. Y al día siguiente de que Motril fuera sacudido por tales revelaciones, una Arisa Menendez toda fea, despeinada y con lágrimas, llegó a la residencia de Klein, junto a su padre que miraba nerviosamente a Lorena mientras le gritaba a su hija que se disculpara. Lorena, sin embargo, ni siquiera los miró y siguió revisando los nuevos currículos de empleados para trabajar en la residencia de Klein. Ella no era ajena a la desesperación del conde. Alejandro debía haberlo amenazado con cortar lazos con ellos, lo que significaba que los dejaría sin derecho en Motril. Y mientras el conde se arrastraba, Lorena alzó la cabeza con la misma indiferencia distante que se muestra un objeto inanimado. Conde Menendo, le agradecería que saliera un momento y me dejara a solas con su hija. El hombre no dudó en salir apresuradamente y en cuanto se fue, los ojos de Arisa ardieron de rabia mientras gritaba: «¡Eres una bruja! ¿Cómo pudiste nombrarme así delante de los periodistas?» ¿Y el nombre de quién debería haber dado entonces? ¿No fuiste tú quien me enseñó esas fotografías? ¿No escribiste tú en los últimos 7 años esas cartas que hablaban sobre quién era la amante de mi marido? Lorena la dio ligeramente la cabeza. Pensabas que era tonta y que estaba por debajo de ti. ¿Aún me veo como esa clase de persona frente a ti, Arisa? La chica, temblando de rabia, comenzó a gritar, pero enmudeció con una sola mirada de Lorena. Lo que deberías estar haciendo ahora no es exigirme nada, sino suplicar. Por lo tanto, si quieres mi clemencia, arrodíllate y dime todo lo que sabes. Pero la insensata Arisa no había comprendido su situación aún, ya que lejos de disculparse, lo único que hizo fue victimizarse. Cansada de todo eso, Lorena se levantó mientras le ordenaba que se marchara. Solo cuando vio que su oportunidad se escapaba, Arisa comenzó a rogar, incluso parecía a punto de agarrar sus faldas. «Duquesa, duquesa», gritaba la muchacha, y Lorena, que estaba a punto de darse la vuelta, sin pensarlo 2 veces, frunció el ceño. «Cuidado con el uso de los títulos, Arisa. No seré más la duquesa por más tiempo». Y con eso dicho, Lorena cerró la puerta con firmeza. El llanto de Arisa resonó débilmente desde el pasillo, pero lo ignoró por completo. Esa chica era una existencia a la que nunca tendría que volver a ver. 17 fotografías, 24 fajos de cartas y los papeles del divorcio. Tras revisar todo, Alejandro dio la orden de arreglar todo a Samuel Otero. Por otro lado, Samuel no entendía por qué el duque no retiraba los depósitos del banco de Klein inmediatamente. Solo tenía que convocar a los grandes nobles implicados de la Operación Canario. De ese modo, Klein quedaría en bancarrota y... ¿Creíste que el propósito de esta operación era para llevar un banco a la quiebra? Los balbuceos de Samuel se detuvieron ante la frialdad de su señor. Y es que en principio el propósito de la Operación Canario era someter a todo aquel que apoyara la idea del gobierno republicano en Besen y hacer caer todo Inger en el proceso. Sin embargo, si empezaba a sacar grandes sumas del banco como tenía planeado, la gente diría que solo estaba tomando represalias contra la esposa de la que se estaba divorciando. Samuel se disculpó por su torpeza y pasó a explicar diligentemente sobre cómo planeaban limpiar su imagen. Para empezar, el testimonio de Arisa era que había obtenido las fotografías a través de un empleado que trabajaba en el Hotel Alborada. El problema era que el dueño actual de ese lugar lo había negado rotundamente, lo que significaba que alguien estaba mintiendo. Como sabe su gracia, el dueño del hotel es alguien conocido por ser un rebelde. Para nadie era un secreto que el marqués Herbato se movía bajo sus propias reglas, y dado su naturaleza impredecible, no podían estar seguros de que cooperaría con cualquier esfuerzo de búsqueda. Pero Alejandro apenas escuchaba la discusión en curso. En realidad, poco le importaba cómo influyera la opinión pública o los artificios
certificados de depósito financiero. Lo que le importaba era una sola cosa: Lorena Levantes, el nombre que legalmente la marcaba como su posesión y lo establecía como su tutor principal. ¿Un divorcio? Nunca permitiré tal cosa. Alejandro maldijo por lo bajo antes de interrumpir el parloteo de Samuel con una pregunta inesperada. ¿Qué ha comprado Lorena en los últimos días? El mayordomo lo miró como si no comprendiera. Un arma, pastillas no prescritas, cualquier cosa. Quiero que me lo reporten inmediatamente. Samuel asintió aún sin estar seguro de esa extraña petición, pero entonces recordó algo que había querido preguntar. Su gracia, ¿puedo preguntar qué fue lo que lo llevó a Soto? Es algo que podría ser relevante para redactar su declaración oficial. Los ojos azules de Alejandro, que estaban quietos sobre el fuego, se veían granates como la sangre. Su mirada se perdió en el vacío mientras murmuraba con voz plana. Tuve un sueño inquietante, una pesadilla terrible. El acuerdo de divorcio enviado por Lorena empezó a prenderse fuego, consumido por las brasas. El documento que señalaba el fin de su matrimonio tardó unos segundos en desintegrarse en un puñado de cenizas. Era domingo por la mañana cuando Lorena llegó al Banco Klein. Al reconocerla, el empleado que la atendió dejó escapar un jadeo de sorpresa antes de saludarla afectuosamente e ingerdiano. Resultaba que la mayoría del personal venía de su misma tierra natal. Lorena se conmovió en silencio. Hacía años que no escuchaba su idioma materno en boca de alguien que no fuera su padre. Y poco después, el director del banco le confesó su preocupación, que su esposo, el duque de Levantes, retirara todos sus fondos. Aunque Lorena entendía el pánico del director, intentó calmarlo. Eso sí, les dejó una advertencia tajante: jamás debían confiar en Alejandro. Tarde o temprano, ese hombre traicionaría a Ingjerd. Para entender el peligro, había que mirar el mapa. El continente de Yugonia estaba dominado por 3 potencias: Besen, Lennon e Ingjerd. Ingjerd solía ser la región dorada, famosa por sus tierras fértiles y sus enormes exportaciones de trigo. Sin embargo, tras 8 desgastantes años de guerra contra Lennon, la gloria quedó en el olvido. El pueblo, arruinado y enfurecido, se rebeló contra la corona y logró algo inédito en el continente: derrocar la monarquía y fundar la Primera República. Pero la libertad siempre tiene un precio. Ingjerd quedó al borde de la quiebra absoluta y fue el Banco Klein el que prácticamente resucitó al país. Vincenzo Klein, un genio de los negocios, consiguió el capital extranjero necesario para reconstruir la capital. Su hijo Alfonso heredó su talento y como nuevo ministro de Finanzas logró sostener la tambaleante economía. Hoy en día, la sede del Banco Klein en Ingjerd operaba prácticamente como el corazón financiero del nuevo gobierno republicano. Pero Besen y la Casa de Levantes llevan tiempo buscando una excusa para desmantelar Ingjerd, explicó Lorena a los directivos. Para lograrlo, usarán nuestro banco como un peón y nos llevarán a la quiebra, pero no voy a permitirlo. Protegeré a mi familia y a nuestra entidad, y a partir de hoy actuaremos con extrema cautela, ¿entendido? La determinación en los ojos de los empleados se avivó de inmediato. Primero necesito una lista de los clientes con depósitos superiores a 10 millones de pesetas para poder cruzarla con los sospechosos de la Operación Canario. Segundo, máxima confidencialidad. Nadie debe revelar un solo dato sobre Ingjerd, incluyendo el proyecto ferroviario o los nuevos bonos del Estado. Si los monárquicos nos etiquetan como conspiradores republicanos, tendrán la excusa perfecta para atacarnos. Y ahora díganme, ¿cuánto efectivo líquido tenemos en caja en este momento? El joven empleado tragó saliva antes de responder que poco menos del 10% del total depositado. Y como cualquier entidad bancaria, Klein no guardaba el dinero acumulado en una bóveda, sino que lo invertía para generar ganancias. Tener un 10% en efectivo era lo habitual para el día a día, pero dejaba al banco totalmente vulnerable. Si los clientes entraban en pánico y exigían su dinero al mismo tiempo, el banco podía colapsar. Fue entonces cuando Lorena entendió que lo más urgente que su propio divorcio era recuperar el certificado de depósito por los 50 millones de pesetas. Si lograba arrebatarle ese documento a Alejandro, este perdería su poder para extorsionar al banco, ya que sin él, Klein no tenía la obligación legal de entregarle un solo centavo. El problema era rastrear ese certificado. Lo segundo era preparar a la opinión pública para respaldar al banco ante el inminente escándalo. Bien, liquiden discretamente algunas inversiones y aseguren reservas de efectivo. Necesito que lleguemos al menos al 30%. Yo me encargaré de distraer a la prensa con un divorcio escandaloso, instruyó Lorena, y mientras escaneaba la lista de grandes fortunas, un nombre a mitad de página la hizo detenerse en seco: Miguel Herbato Reyes de Pereira. Lorena recordó de inmediato la lista de invitados del reciente banquete real. El marqués Herbatos era uno de los mayores depositantes del banco, pero había sido el único gran noble ausente
ausente en la fiesta. Eso significaba una sola cosa: Herbatos no respondía ni a la corona de Besen ni al duque de Levantes. Era un hombre sin lealtades, un gigante financiero al que nadie se atrevía a subestimar. Lorena sintió un escalofrío. ¿Acaso Dios le estaba poniendo a prueba? ¿Por qué el camino de ese desvergonzado marqués no dejaba de cruzarse con el suyo? ¿Qué clase de tentación era esta? Era ya entrada la noche cuando Enna regresó. Esa joven criada era la única doncella que Lorena había traído desde la mansión de los Levantes, no porque fuera especialmente amable con ella ni por algún sentimentalismo, simplemente porque Enna era la más fácil de usar. Como su doncella personal, Lorena sabía mucho sobre su vida, por ejemplo, su ciudad natal, que su madre estaba enferma y que enviaba dinero mensualmente para su medicación. Lo que le pidió a Enna no fue mucho, solo que actuara como doble agente. Lorena sabía que Samuel la llamaría pronto para pedir que informara sobre sus actividades, y la muchacha solo tenía que responder a lo que ella le dictara. Durante la última semana, Enna había informado de los movimientos de Lorena a Samuel, y a su vez le informó a Lorena sobre lo que le habían pedido. De momento no era nada demasiado grave, solo preguntaron por los antecedentes de los nuevos empleados en la residencia Klein, quién se iba, quién entraba, si Lorena había tenido algún episodio de convulsión, además de una lista detallada de todos los objetos comprados por la residencia. Sea como sea, el duque no parecía tener la mínima intención siquiera de considerar el divorcio, lo que significaba que el divorcio por mutuo acuerdo no sucedería, y por ende tendrían que llevar todo al tribunal. Su decisión sin duda trastocaría las normas sociales de Besen, pero como si recordara algo, añadió: Lo siento, Enna, pero tienes prohibido salir de la residencia hasta finales de mes. Eso incluye hacer llamadas o enviar cartas, cualquier medio de comunicación con el exterior. La joven tembló y preguntó si había cometido un error, pero Lorena negó. Simplemente no confiaba en nadie, y es que sentía un profundo desprecio por todo lo relacionado con Levantes, ya fueran objetos o personas. Además, si Enna le contaba algo innecesario a Samuel Otero, eso crearía complicaciones. Era mejor eliminarla discretamente de la ecuación. Dora se encargará de vigilarte. No trabajarás, pero recibirás el pago de tu salario y podrás irte de Motril a ver a tu madre. La voz de Lorena era firme, su mirada serena como las aguas quietas de un mar lejano. Enna, que no se había atrevido a mirarla directamente ni una sola vez durante la conversación, alzó la mirada y la posó en las manos de la duquesa. Todo en ella parecía en calma, pero sus manos siempre la delataban. Y el día siguiente, y pese a sus órdenes, Enna decidió quedarse y servir a la señora a la que sirvió por 7 años. ¿De verdad quieres servir a una persona que tiene la vida de tu familia en sus manos? Enna había temido por su madre enferma. Los nobles normalmente eran personas que jamás tenían consideraciones más que por sí mismos, pero la señora Lorena, aunque intentaba verse fría por fuera, había tenido más de una consideración por ella, una simple criada. Una nueva semana trajo energía renovada al bullicioso centro de la ciudad. Lorena salía como siempre de la catedral de San Vergos, pero de pronto divisó una figura familiar. Cabello castaño, semilargo, una altura que destacaba entre la multitud. El marqués de Herbatos. Recordaba haber visto su nombre mencionado en la segunda página del periódico de la mañana. El hijo pródigo de Motril, ¿por qué asiste a misa matutina en la catedral de San Vergos todos los días? Para Lorena esa también era una incógnita. Ese hombre afirmaba que Dios no existía, pero actuaba con devoción. ¿O quizás simplemente disfrutaba escuchando las confesiones de ciudadanos desprevenidos? Llena de curiosidad, empezó a seguirlo. Su destino era una joyería cerca de la plaza, un establecimiento familiar para Lorena. La tienda vendía piezas de alto valor y muchas de sus propias joyas habían sido compradas o fabricadas allí, incluyendo su anillo de bodas. Pero en ese instante, sus ojos se abrieron de par en par al distinguir que el marqués sacaba del bolsillo su anillo de bodas. Incluso desde lejos podía reconocer ese brillo inconfundible. Llevaba 7 años en su dedo anular izquierdo, ¿cómo no iba a hacerlo? Pero al darse cuenta de la gravedad de la situación, Lorena, presa del pánico, empujó la puerta de la joyería, pero en las prisas se tropezó. El tendero, que examinaba la joya, levantó la vista y se sobresaltó al verla. Miguel, que fue más rápido, evitó la caída de Lorena y la estabilizó de los hombros, pero sus ojos rojos la miraron con curiosidad. Y sí, por un momento Lorena pensó que la había reconocido, pero no era posible.
posible, ya que nunca le había visto la cara. Lo único que él sabía de ella era su voz. Luego se dio cuenta de que ahora era conocida como la duquesa que apuñaló a su marido. Quizás por eso él había mirado así. Sin embargo, su interés desapareció y se volvió al tendero esperando la respuesta a su pregunta. ¿Quién le había encargado a hacer ese anillo? El joyero miró nervioso a Lorena. La dueña de ese anillo estaba justo detrás de él, pero la duquesa seguía haciéndole señas para que no hablara. ¿Y bien? Verá, nuestra cartera de clientes es muy amplia. Quizás si busco entre los bocetos pueda refrescar mi memoria. Si deja el anillo, le daremos una respuesta en los próximos días, respondió el tendero. El marqués asintió y le entregó el anillo. Y aunque el joyero la había sacado de ese problema, parecía ser un gran chismoso porque pronto lo escuchó preguntando casualmente cómo es que el marqués se había hecho con un anillo como ese. Lo compré. La mente de Lorena daba vueltas. Había dejado el anillo en la caja de donaciones. ¿Por qué alguien como él se llevaría un objeto de donación para sí mismo? Y fingiendo interés en una exhibición de zafiros, aguzó las orejas intentando captar más su conversación. El misterio se desveló rápidamente cuando el marqués confesó que últimamente había estado jugando el juego del escondite. Pero parece que la otra parte ni siquiera intenta esconderse, así que quizá es como el juego del gato y el ratón. Sus palabras parecían dirigidas directamente a ella, enviándole un escalofrío por la espalda. Ya veo, entonces su única pista es este anillo. No exactamente. Para empezar, está casada y cuando habla es como un canario cantor. El corazón de Lorena dio un vuelco. Por suerte estaba muy entrenada en mantener sus emociones ocultas. El joyero, por otro lado, reía encantado de un buen chisme, probablemente recordando los sensacionalistas titulares sobre la infame duquesa de Levantes, la misma mujer que supuestamente había apuñalado a su marido. El marqués, sin embargo, parecía traviesamente intrigado. La he estado buscando en realidad. Tengo mucha curiosidad por saber si está bien. Parece alguien frágil. El joyero estaba sorprendido. El marqués era alguien conocido por su libertina personalidad, por eso era sorprendente escucharlo hablar así. Miguel, por otro lado, perdido en sus pensamientos, dio un ligero golpecito a la vitrina de cristal y se despidió. Al dirigirse a la puerta, sus ojos marrones rojizos se detuvieron en el perfil de Lorena como si intentara grabarlo en su memoria. Ella, por su parte, intentó tranquilizar su corazón. ¿Por qué Dios le estaba poniendo este tipo de tentaciones en el camino? 15 días después de que Lorena hubiera desenmascarado la infidelidad de su marido, Olivia Quintana apareció en la residencia Klein clamando que ella no era la amante del duque, lo que fue una gran decepción. Olivia ya estaba firmemente bajo el control de Levantes. Muy seguramente él ya les había tirado a sus perros más sanguinarios para amenazarla. Esos abogados eran mordaces. Pensé que nuestros objetivos estaban alineados, señorita Quintana. Te dejé tener a mi marido y tú tomarías el puesto de duquesa. Pero el hecho de que te pusieras del lado de Levantes significa que su oferta fue más tentadora. Así que saltémonos todas estas ridículas disculpas y habla. ¿Qué pasó el día que Alejandro volvió de Soto? ¿Fue al hotel ese día? Te pedí claramente que lo mantuvieras allí el mayor tiempo posible. Olivia asintió y confesó que lo intentó. Aquel día, cuando Alejandro regresó de Soto, se detuvo en seco en cuanto abrió la puerta de la habitación de hotel de Olivia, y cuando la vio, su única pregunta había sido: ¿Eres la mujer que me esperaba en este hotel? Esa noche se suponía que Olivia debía hablar sobre la lista de republicanos que frecuentaban Alborada. Después de eso tenía la intención de seducirlo, pero el duque no dio un paso adentro de la sala. Solo soltó una maldición y se marchó rápidamente. Desde aquel día Olivia no había visto al duque ni una sola vez. La operación canaria se había desmoronado por completo y Olivia, que había sido informante de Alejandro en el hotel de Alborada, ahora había sido descartada por Alejandro. Pero no solo por él, porque ahora que no era importante para el duque, tampoco lo era para Lorena. Dado que eres muy poca cosa para él, ya no hay razón para que nos volvamos a ver. Fue un rechazo tan frío y preciso como definitivo. Todas las amantes de Alejandro, empezando con Olivia, comenzaron a negar rotundamente haber mantenido una relación amorosa con él. A raíz de eso, la familia imperial comenzó a presionar, por lo que a Lorena no le quedó más remedio que hacer otro plan para que aceptaran su petición de divorcio. Y si este nuevo plan fallaba, su último recurso solo podía ser el marqués de Herbatos. Y el día siguiente de que la opinión pública en Motril cambiara, Lorena recibió una convocatoria real del rey de Besen, ordenándole que compareciera en la corte.
Si Alejandro Levantes era objeto de admiración de los veceños y Miguel Herbatos el centro de sus cotilleos, entonces el príncipe David era la figura que remodelaba silenciosamente el panorama del reino mientras otros acaparaban el protagonismo. Como siguiente líder de Besen y hombre con verdadero poder político, fue él quien convocó a Lorena. He oído que has tenido una pelea con Alejandro, pero todo parece ser un simple malentendido. También he visto el artículo que afirma que la infidelidad del duque no es más que una falsa noticia. Pero Lorena, los asuntos familiares deben resolverse dentro de la familia, ¿no lo crees? Gritar tus quejas al mundo no va a solucionar nada, es solo una molestia para los demás. Sus palabras disfrazaban elegantemente el reproche debajo. Ay, Alejandro parece empeñado en suavizar las cosas y seguir adelante. Él todavía te considera su esposa, pero bueno, dudo que vayas a dejar que esto termine aquí, añadió el príncipe, su mirada aguda escrutándola. ¿Cómo debería responder? ¿Debía inclinarse y esperar la oportunidad adecuada o arriesgarse y subirse a la cuerda floja? Si las cosas se ponían peligrosas, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿La muerte? Su padre ahora estaba a salvo, su hermano igual, así que en vez de bajar la mirada, miró directamente al príncipe. Si mostraba debilidad, la devoraría. Era mejor verse como una lunática que como un blanco fácil. ¿Y si no me echo atrás? ¿Y si insisto en el divorcio, qué hará? El príncipe arrugó su fea nariz. ¿No depositó el duque una cantidad considerable de dinero en el Banco Klein? Ese dinero originalmente era mi bien personal. Para ser precisos, fue el beneficio de las acciones en las que Alejandro y yo invertimos durante nuestra juventud. Debatimos a quién depositarlo y como se había casado contigo, se colocó bajo el nombre de Levantes en el Banco Klein. Y si quiero, tengo la autoridad y el derecho a reclamar esos 50 millones de pesetas. Ten cuidado, Lorena, que el duque te haya perdonado no significa que debas ser indulgente. Las palabras de David llevaban una clara implicación. Esa autoridad se refería al certificado de depósito. Con razón nunca pudo encontrar ese documento en la finca. Siempre estuvo en manos del príncipe y ahora que había confirmado ese hecho solo quedaba una pregunta. ¿Cómo haría para recuperarlo en un lugar como el Palacio Imperial? Después de que la conversación con el príncipe terminara, Lorena salió de la oficina, pero mientras cruzaba el largo pasillo, un retrato llamó su atención. Era la imagen de una mujer de una belleza deslumbrante, cabellos castaños y ojos rubíes. No era otra que la princesa Adriana, el tesoro de Besen que había muerto hacía 25 años. Sin embargo, el retrato parecía colocado descuidadamente junto a una ventana iluminada por el sol. Su estado delataba el abandono. Normalmente, los retratos reales se exhibían en galerías sombreadas para evitar descoloraciones. ¿Habría una razón por la que la habían puesto allí? Solo entonces, otra persona con esos mismos rasgos llegó a su mente. ¿Por qué el destino parecía empujarla cada vez más y más a ese hombre? Olivia no podía permitirse ser descartada. De alguna manera tenía que demostrar su valía al duque otra vez y lo único que podía ofrecerle con confianza era información. Alborada era frecuentada por innumerables nobles, políticos, banqueros, comerciantes, etc. Pero revelar información de los republicanos no sería suficiente. De alguna manera se había colado en la oficina del dueño del hotel buscando algo que fuera útil. Pero de pronto un ruido se escuchó y cuando Olivia levantó la cabeza se encontró frente a unos ojos rojos. Así que tú eras la pequeña rata que espiaba en mi hotel. Olivia contuvo el aliento. Su corazón dio un golpe de sorpresa. Una vez por su apariencia y dos por su identidad. Con los papeles de divorcio enviados a Levantes y bajo la atenta mirada del príncipe, Lorena sabía que no tenía ninguna posibilidad de entrar en el Palacio Real. Eso significaba que necesitaba a alguien que se moviera en su lugar dentro de esos pasillos dorados. Alguien cuya presencia en el palacio no levantaría sospechas. Quizá incluso alguien que pudiera acceder al tesoro real o a los archivos. Pero sobre todo, alguien que nunca bajo ninguna circunstancia se pondría del lado de la familia real de Besen. Ella conocía a la única persona que cumplía perfectamente con ese perfil. Un bastardo real. Lorena pasó entre las estatuas de santos alineados hasta los confesionarios. Una vez dentro, el olor a almizcle la golpeó. ¿Me estabas esperando?, murmuró. La risa baja al otro lado la saludó. Bueno, desde el mismo día que hablamos aquí por última vez. Fue una respuesta dada sin ningún intento de ocultar la verdad. ¿Por qué? Del otro lado vino el silencio hasta que él agregó. Porque las personas que transmiten la misma energía siempre se reconocen. Al parecer, ambos queremos matar a alguien a quien no deberíamos.
Una leve realización se apoderó de ella. Sin que lo dijera abiertamente, sabía a quién se refería. Un enemigo en común. ¿No era eso demasiado perfecto? Si tienes preguntas, hazlas. No soy un hombre especialmente reservado. Ella apretó la falda con fuerza, obligándose a tragar las palabras que le subían a la punta de la lengua, pero ante su mutismo, el marqués entendió que no diría nada. Sé honesta conmigo, mi señora. ¿Por qué sigues volviendo? ¿Hay algo que quieras de mí? Él la presionaba sutilmente para que dejara de esconderse. Lorena bajó la mirada impotente hasta que dejó escapar las palabras que tenía atascadas. Yo quiero que seas mío. Necesitarlo era la palabra más adecuada, no solo por su reputación como el noble más infame y decadente de Besen, no solo por su estatus de propietario de un hotel donde se reunía Alejandro, sus dudosas amantes y los mismos aristócratas que habían ayudado a derribar a la familia Klein, y no solo porque tuviera en sus manos la única debilidad financiera de la familia real. Para Lorena, él era la única arma lo suficientemente afilada como para atravesar el corazón de su marido. El hombre al otro lado era un fruto prohibido carmesí, reluciente, maduro, que cumplía con todas las condiciones que necesitaba. Miguel Herbatos era su último fragmento de humanidad, la tentación misma que la llevaría por el camino de la corrupción. Pensé que podría soportarlo todo sola, pero constantemente me encuentro pensando en ti. Si te unes a mí, sé que podemos hacer mucho. Lorena apretó el puño con tanta fuerza que sus uñas se le clavaron en la palma. Así que, ¿sigues teniendo curiosidad por mí? La balanza se había inclinado demasiado fácilmente. Mientras Levantes actuaba con seriedad y la familia real le prestaba su fuerza, los rumores se desvanecieron como si nunca hubiera existido. Por supuesto, a su alrededor los susurros seguían cada paso de Lorena. Sus ojos se posaban en ella desde el otro lado de la calle y la juzgaban. El mundo es así y jamás cambiará. Fue por eso que Lorena llegó a una conclusión. Ella también debía cambiar. Y horas después, Enna y Dora la miraron con los ojos bien abiertos y sus bocas formando una O. 10 vestidos después, Lorena había encontrado el vestido perfecto. Al mirarse en el espejo, una desconocida le devolvió la mirada, adornada de una forma que nunca había visto antes. Lo primero que llamó su atención fue el deslumbrante vestido color rojo oscuro, tan parecido a la sangre espesa. Una prenda que dejaba al descubierto sus hombros rectos y clavículas. La delicada tela se ceñía a su cuerpo sin dejar espacio para la modestia, mientras los volantes llenos y cayentes en el dobladillo ondeaban suavemente con cada movimiento, añadiendo un aire de opulencia, y contra el color llamativo del vestido, la piel de Lorena brillaba como la superficie lisa de una perla. Necesito más color. Hoy necesito verme lo más vulgar posible. Dora, que la había estado halagando, se quedó babosa mientras repetía sus palabras. Vulgar no era una palabra que alguien usaría para describirla. Sí, así es. Así ha sido hasta ahora, pero eso cambia hoy. Lorena cogió el labial rojo más profundo y pintó sus labios, sellando su determinación con cada trazada. Los sábados, Alborada vibraba de energía desde la primera hora de la tarde. El salón, lleno de hombres que habían empezado el fin de semana antes con vino ligero y agua con gas, solo tenían un lugar inusualmente tranquilo. 2 sofás frente a frente cerca de la chimenea, un espacio que se había convertido en un asiento reservado no declarado. Y por supuesto su ocupante era evidente, el infame libertino de Motrel, que se decía que prácticamente vivía en Alborada 7 días a la semana. Volvió a estar tendido en ese sofá. En cualquier otro día la gente se habría acurrucado a su alrededor, deseosa de intercambiar cortesías, pero hoy no parecía de humor para charlas triviales. No estaba bebiendo ni fumando un puro, su mesa estaba vacía, intacta, algo poco común. Miguel Herbatos era la encarnación misma del capricho: beber, fumar, póker, billar, juego. No había placer en el que no participara. Como dije antes, un hedonista que vivía solo para el momento. Esa era la frase que más se usaba para definirlo. Entonces, ¿qué había cambiado? Miguel exhaló un suspiro frustrado. El día estaba siendo demasiado largo. Sentado, quieto y esperar como un perro guardián bien entrenado no le sentaba en absoluto. Y sin embargo, quiero que seas mío. Esa frase se negó a salir de su mente en todo el día. Había luchado contra el impulso de abrir o derribar la puerta del confesionario esa noche, de ver su rostro, de confirmar por sí mismo a la mujer detrás de esa voz. Pero una certeza instintiva lo detuvo. Una certeza de que si simplemente
esperaba un poco más, solo un poco más, ella vendría a él de la forma más dramática. Así que se contuvo siguiendo con su juego del gato y el ratón, salvo que ahora él era el ratón. Miguel jugó con el anillo entre sus dedos y de pronto la imagen de aquella mujer en la joyería llegó a su mente. La conocía por los periódicos, pero por alguna razón tuvo una corazonada. Distraído, el anillo rodó de entre sus dedos y cayó al suelo rodando hasta los pies de alguien más. El marqués se levantó para recogerlo, pero antes de hacerlo, el dueño de los zapatos lo hizo más rápido. Lo siento. Mi anillo se cayó. El otro hombre, que resultó ser Alejandro Levantes, le devolvió la mirada con el ceño fruncido. ¿Estás seguro de que esto es tuyo? No lo parece. Miguel inclinó la cabeza perezosamente. No sé quién fue el dueño original, pero ahora es mío. Lo compré por 3,000 pesetas. ¿Dónde lo compró? Digamos que en la catedral más grande de Besen. Con esa respuesta indiferente, Miguel recuperó el anillo con suavidad de las manos de Alejandro. Una catedral, su anillo de boda, Herbatos, un conocido incrédulo. Las palabras no encajaban de forma lógica, pero Alejandro no tenía ningún deseo de desenredar ese lío. Su única intención era recuperar ese anillo, así que en lugar de discutir sobre su legítima propiedad, optó por un enfoque más directo. Entonces puede revenderlo. Oh, ¿era suyo? ¿No es un poco pequeño para usted? De todos modos, no tengo planes de deshacerme de él. No hasta que su dueño original venga a mí. Alejandro exhaló como si contuviera su rabia. Cuando habló, su voz era cuidadosamente medida. Marqués, tenga en cuenta que si no me lo devuelves ahora, no tendré más remedio que recuperarlo por otros medios. Ante la amenaza de Alejandro, la sonrisa de Miguel se hizo más amplia. Acepto el reto. Y sin decir una palabra más se dio la vuelta y se marchó sin prisa, sin dudar. Al tercer paso de Miguel, Alejandro ya había hecho un gesto y dado la orden de averiguar por qué el anillo de su esposa estaba en manos del marqués de Herbatos. Y mucho más tarde, cuando el reloj dio a las 11 de la noche, finalmente, la mujer que tanto esperaba llegó. Lo hizo envuelta en un vestido tan lujoso como un ramo de rosas en plena floración. Pasó de largo ignorando a su propio marido hasta sentarse justo frente a él, y desde el momento en que Miguel la tuvo al frente, no pudo evitar quedarse impresionado. Ya nos hemos conocido, ¿verdad? Miguel siguió el juego acordado. El escalofrío que la recorrió cuando ella lo miró con esos ojos verdes, esa sensación aguda y eléctrica, estaba seguro de que no lo olvidaría pronto, especialmente sabiendo que su marido estaba observando este intercambio. Sí, así es, lo hemos hecho. Verás, necesito un perro rabioso ahora mismo, ya que estoy cazando a un sabueso. Miguel le dio la cabeza cada vez más intrigado. No había probado gota de alcohol, pero ya se sentía embriagado. Por ahora he pensado en empezar con una aventura de una noche. Lorena Levantes tenía un talento raro. Sabía exactamente cómo ofrecer justo lo justo, pistas tentadoras y esquivas sin revelar nada. Y en un puñado de palabras sacó a relucir todo lo que se había susurrado esa noche en el confesionario subterráneo de la catedral. Miguel suspiró divertido. Por fin había encontrado a su canario. Permítame ser directa, Marqués. ¿Quieres ser mi amante? Una oleada de reacciones atónitas recorrió el aire. Todas las miradas se fijaron en Miguel esperando su respuesta. La tensión se espesó electrificada. Una oleada de emoción le recorrió la espalda. No había mayor emoción que ser observado por tantos, todos esperando con ansias las próximas palabras que pronunciaría. Y sin embargo, de todos ellos, dos destacaban más. Primero, la mujer que tenía delante, y segundo, el hombre detrás de ella. Miguel sabía que estaba siendo usado. Nunca, ni en 100 finales diferentes de este juego del gato y el ratón, había imaginado que culminaría en una escena tan dramática, pero no le importaba. De hecho, me encanta. Porque era exactamente el tipo de adrenalina temeraria que le venía bien al bastardo de Motril. Miguel finalmente rompió la tensión. Su voz profunda y cargada de diversión provocó un escalofrío en el aire denso. Esto no es precisamente una conversación para un sitio como este. ¿Me acompaña a un lugar más privado? Lorena dudó porque había preferido que él respondiera delante de todos. Así la historia se difundiría mucho más allá de estos muros. Además, la voz de Miguel carecía del mismo calor crudo y embriagador con el que le había hablado en el confesionario. Y no le tendía la mano, ni invitación, ni gestos de seducción. Claramente disfrutaba de la situación, pero no tenía intención de aceptar su propuesta tan fácilmente. Y no es que ella esperara que lo hiciera. Esto era solo el comienzo de
de su negociación. Sin decir una sola palabra, Lorena se levantó de su asiento. Miguel se giró hacia un asistente de hotel cercano y pidió que la guiaran hacia la habitación 1707. Al escucharlo, el asistente dudó. Sin embargo, Miguel no repitió y al asistente no le quedó más remedio que acatar. Pero por la reacción del muchacho, Lorena dedujo que la habitación no era una suite normal. Al mirar hacia atrás, Miguel le sonrió de lado mientras le pedía que lo esperara solo 10 minutos. Según él, tenía que limpiar algunas cosas. Sin embargo, extrañamente, ella sintió alivio y se giró para seguir al asistente. Pero incluso después de que la duquesa se marchara, el salón seguía en caos. Era inevitable. El duque de Levantes y el marqués de Herbatos, dos hombres que no tenían ninguna intersección en sus vidas, estaban a punto de convertirse en rivales en un instante. Alejandro, que había escuchado todo, luchó por reprimir el caos que bullía en su interior. Mientras tanto, el marqués habló con un sirviente y luego, mirando directamente al duque, sacó el anillo de su bolsillo y lo colocó en un cenicero. Aquello que Alejandro una vez llamó su posesión valiosa fue desechado con crueldad y una sensación nauseabunda le invadió. Por primera vez en su vida, Alejandro Levantes conoció lo que era la humillación. Pero ya sabes, donde reina la humillación también lo hace la ira. La pura audacia de ese marqués, actuando como si Lorena le perteneciera de alguna manera, dejó a Alejandro lleno de furia. Pero que él recordara, en los últimos 7 años no había habido ninguna conexión entre Lorena y Miguel Herbatos. Como su marido, él mismo nunca había interactuado con ese marqués. Nunca más volverás a controlarme. El sonido fantasma de un disparo resonó en sus oídos, atravesando sus pensamientos. El olor acre a pólvora le quemaba las fosas nasales, el olor metálico de la sangre. La pesadilla vívida no había sido solo un sueño. Poco a poco, Alejandro controló sus emociones. Sacó un puro, lo encendió y caló hondo. Escuchen bien. Todo aquel que quiere enemistarse con Levantes es libre de quedarse en esta habitación. Luego presionó la punta de su puro contra el anillo del cenicero, apagándolo. Lorena quería escapar de él a toda costa, así que él le cerraría cada vía de escape a como de lugar. Sería una guerra de desgastes que estaba dispuesto a ganar, porque en esta vida ni en ninguna permitiría que Lorena Levantes escapara de él. Ahora que estaba sola, su tensión finalmente empezó a desmoronarse. Hundida en el sofá, Lorena pensó en disculparse con el marqués apenas lo viera. En el momento en que pronunció la palabra amante, sintió que sus orejas se enrojecían. Pero no es que hubiera hablado de forma imprudente. Había elegido deliberadamente esa palabra, sabiendo que hacía falta algo provocador para captar la atención. En ese momento, la puerta se abrió y Miguel entró a paso firme. Cuando estuvo solo a un palmo de distancia, sus labios se curvaron en una sonrisa ladeada. Sí que lanzaste una bomba en la sala. Diría que has conseguido exactamente lo que pretendías. Lorena dudó antes de negar con la cabeza. No era mi intención y hay más de una cosa por la que estoy agradecida con el marqués. Lo que necesito ahora mismo es un escándalo y te pido que participes en esta farsa. Por supuesto, no es necesario que nos acostemos. De todos modos, nadie sabrá lo que ocurre tras estas puertas. Solo necesitamos que se vea creíble. ¿Eso era todo? ¿Un romance falso y ya? Pero Lorena fue rápida en leer su expresión y no pensaba solo recibir, sino también darle algo a cambio. Si me ayudas a conseguir mi divorcio, te daré la cabeza del príncipe y, si es tu deseo, también la del rey de Besen. Lorena necesitaba que un hombre interpretara el papel de su amante, pero esto no era solo sobre el divorcio. Necesitaba un cómplice, alguien dispuesto a clavar una daga en la garganta de Alejandro, derribar tanto a Levantes como a la familia real de Besen. Ese era el objetivo final de Lorena en esta vida, y para eso se necesitaban 2 vidas: Alejandro Levantes y el príncipe David Lemen. Derrocar la monarquía era en esencia traición. En última instancia, lo que Lorena proponía era una conspiración, un golpe de estado, una rebelión. Era una apuesta llena de peligros. Quiero todo lo que tienes: tu reputación, tu poder, tu riqueza, todos los derechos que disfrutas en este país, y a cambio te daré lo mismo. Podrás hacer conmigo lo que quieras: mi banco, mi dinero, mis contactos, mi nombre, cada pieza de valor que poseo. Aunque eso incluye jugar con fuego. Incluso eso. Miguel frunció ligeramente el ceño, como si algo le intrigara, pero su expresión en general permaneció serena, incluso distante, y entonces, sin previo aviso, él dio un paso adelante y la levantó en brazos. Lorena jadeó, rodeando instintivamente su cuello con los brazos. ¿Qué haces? Subir al mismo barco.
Con un empujón, Miguel abrió la puerta de las mamparas de cristal que daban hacia la terraza. La capital se desplegaba bajo ellos, brillando bajo incontables lámparas de gas. Esto debería servir, murmuró él, dejando a Lorena en el suelo y sosteniendo sus mejillas. Por un breve momento, ella se sintió cautivada por la forma en que sus ojos la miraban sensualmente. Como un dios del capricho y el deseo esculpido en forma humana, se inclinó hacia ella. Pero en el instante en que se dio cuenta de lo que él estaba a punto de hacer, una visión cruzó su mente, una sombra enorme, el remanente de un cruel destino, un hombre malvado. Y los hombros de Lorena se tensaron, el pánico la invadió. Sin embargo, los labios que parecían muy seguros de devorarla nunca tocaron los suyos, solo se mantuvieron peligrosamente cerca, flotando justo sobre su labio superior sin llegar a tocarla del todo. Miguel, al notar su expresión congelada, frunció ligeramente el ceño. Su pequeño canario solo era una princesa ingenua, aterrada e inexperta. ¿Qué clase de infierno había soportado para que reaccionara así? En ese momento otro disparo de cámara sonó. Eso era suficiente, ahora que los periodistas afuera tenían todo el material que necesitaban. Mientras Miguel ponía algo de distancia entre ellos, pasó suavemente su pulgar sobre el labio inferior de Lorena y luego manchó su carmín sobre los suyos. Ahora tú y yo somos cómplices. Su tono era casual, pero el brillo agudo en su mirada era inconfundible. Lorena quiso decir algo, pero justo entonces una voz indeseada los interrumpió. Era uno de los perros de Alejandro y detrás de él se oía el sonido de pasos acercándose. Fue Miguel quien reaccionó de inmediato, tirando de Lorena hacia una puerta secreta, indicándole la salida trasera del hotel. Lorena apenas tuvo tiempo de reaccionar. Fue un momento extrañamente surrealista. Un hombre que tenía poco respeto por las costumbres aristocráticas y sin embargo allí estaba, siguiendo la etiqueta con ella. Pero no importaba qué castigo divino le esperara, nunca se arrepentiría de haberlo elegido en esta vida. Y esa certeza se demostró a la mañana siguiente cuando los periódicos de Motril estallaron con el siguiente titular: Duquesa de Levante sorprendida en un encuentro secreto con el marqués de Herbatos en el Hotel Alborada. Debajo del título amarillista, una enorme fotografía en blanco y negro de ellos dos compartiendo un escandaloso beso íntimo. Lorena había conseguido algo que ninguna cantidad de riqueza podía comprar: la carta del triunfo, el comodín perfecto para jugar su próxima jugada.